Todas las veces cuando nos reunimos, queremos tan solamente ofrecer a Él nuestro culto de amor, de devoción, de adoración, porque solamente Él merece recibirlo. Gracias, Señor. En esta noche yo quisiera, ya está anocheciendo, siempre miro hacia afuera para ver como si ya estamos de noche o no, y está recién empezando a oscurecer, digamos. Todavía no es noche, pero casi. En esta hora queremos seguir meditando la palabra del Señor, lo que Él nos está hablando últimamente acerca de la oración. Cuán efectiva es nuestra oración. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo esto que el Señor nos está hablando últimamente al respecto? Amén. Gracias, Señor. Espero que pueda ser de bendición el poder compartir la palabra y que esto pueda en verdad enriquecer nuestra vida, nuestra relación con el Señor pueda verse beneficiada y podamos crecer en esto para la gloria de su santo nombre. Y vamos a retomar la lectura de San Juan, capítulo 15, verso 7. San Juan, capítulo 15, verso 7. Si han encontrado el texto mencionado, entonces vamos a compartir juntos la lectura. Vamos ahora. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es muy contundente lo que el Señor nos dice aquí. Muchas veces hemos pensado seguramente en este texto y es como que se nos graba siempre la última parte, ¿verdad? La última parte del texto que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos queremos cosas? Algunos hacen así. Todos queremos cosas, ninguna duda. Ahora, el Señor nos dice que nosotros podemos pedirle lo que queremos y dice que será hecho. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pedimos lo que queremos y no nos es dado? Y ahí entonces entramos a pensar de que sí, debe ser, sí, la palabra del Señor dice esto, pero no es tan así. ¿Qué piensa usted? ¿Será que el Señor dice algo por decir? ¿Será que el Señor nos dice nomás esto
pero es para algunos y para otros no. Y en cierta forma, aquí está el quid de la cuestión. Porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ahí entonces nos encontramos con el gran dilema que para poder pedir lo que queremos, primero el Señor nos dice que tenemos que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, de ahí que cuando no se da esto, que nosotros no permanecemos en el Señor y su palabra no permanece plenamente en nuestra vida, entonces, por esta causa es que pedimos y no recibimos. Pedimos y no nos es hecho o no nos es dado lo que nosotros pedimos, porque evidentemente no permanecemos en el Señor. Ahora, ¿qué es permanecer en el Señor? No basta con decir yo permanezco en el Señor porque vengo a las reuniones. Porque usted sabe que se puede asistir a las reuniones y sin embargo no estar en el Señor. Uno puede estar en todas las reuniones, puede esforzarse por cumplir con ir a la reunión. ¿Está mal? No, no está mal, es lo que debemos hacer, pero no es todo. Necesitamos permanecer en el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser tiene que estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar en la palabra. Estar a pleno en lo que el Señor nos dice y que la palabra del Señor esté dentro de nosotros. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Ahora, ¿creemos nosotros a esto que el Señor nos dice? Este es el otro ingrediente, ¿no? De que si nosotros pedimos algo conforme a nuestra fe, así va a ser hecho. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Que vamos a recibir aquellas cosas que le pedimos, pero tenemos que creer en que lo que el Señor nos dice es verdad. Porque si nosotros no le creemos a Él, entonces, ¿cómo nos puede dar Él? ¿Se acuerda que estuvimos mencionando el domingo pasado acerca de la realidad de los familiares del Señor y todos los conocidos en Nazaret? Todos aquellos que lo conocían a Jesús en Nazaret, porque Él se crió allí y estaba rodeado de su familia, de sus amigos, de toda la gente que lo conocía allí. Y cuando Él les hablaba la palabra, ellos no creían. ¿Me siguen? Jesús hablaba la palabra y ellos no creían. Y es notable que dice que no pudo hacer milagros, muchos milagros allí, a causa de la incredulidad de ellos. No que no creyesen en los milagros, sino que no creían a la palabra. ¿Se entiende? Creer en el Señor es una cosa, pero creerle al Señor es otra. Que puede ser que nosotros tengamos una parte, creemos en el Señor, pero no le creemos tanto al Señor. ¿No? Recuerde, Abraham, dice la palabra, lo hemos leído creo anoche, o por lo menos mencionamos 3 pasajes de las Escrituras donde nos revela la palabra de que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de que Abraham le creyó a Dios, lo que Dios le dijo, le creyó a él. No solamente que creía en Dios, sino que le creía a Dios. Lo que Dios decía, él decía,
Amén, de verdad, de corazón, le creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Era un hombre pecador, era un hombre como cualquiera otro, pero sin embargo, lo que Dios le habló, él creyó lo que Dios le dijo. Le creyó de tal modo que dejó todo y se fue. Dejó todo lo que él tenía, era un hombre muy rico, dejó todo en su tierra, sus bienes, su casa, su parentela, todo, dejó todo, y se fue a donde ni sabía dónde iba a ir. ¿Por qué hizo esto? Porque le creyó a Dios. Esto es fe. No había ninguna otra persona que haya hecho tal cosa hasta ahí. Por eso es llamado el padre de la fe de todos nosotros, dice Pablo. El padre de la fe de todos nosotros es Abraham. Porque él le creyó a Dios, aunque no conocía. Nunca jamás nadie le había hablado, pero un día Dios le habló, aunque no lo vio, le habló y le creyó. Y como Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y ahí nomás inmediatamente, entonces, como sabemos, empezó a preparar los monos, preparó todo y se fue. Se despidió de toda la gente, de todos sus conocidos. Usted sabe lo que habrá significado eso para Abraham y para toda la gente. Enloqueció totalmente a Abraham, dirían todos, con toda seguridad. Porque creer a un Dios que no se conoce, que no tenía rostro, porque ellos vivían en un lugar donde eran idólatras, tenían ellos sus dioses, sus imágenes, sus ídolos. Pero le habla un Dios desconocido, un Dios que era espíritu solamente, que es espíritu, y Abraham le creyó a él. Sin verlo, sin haber entendido jamás qué era eso, quién era esa persona, él le creyó. Y en base a esa fe que puso en la palabra, accionó, salió y se fue, hizo lo que Dios le dijo. Y entonces Dios dijo, este es mi amigo, porque hace lo que yo le digo. ¿Recuerda lo que el Señor les dijo a sus discípulos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí está el problema. Nosotros oímos cuántas veces creemos en el Señor, creemos en Él, creemos en Él, creemos en Él, pero cuando nos habla, vamos a analizar. Cuando nos habla, cuando nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que dejar, ahí ya no creemos tanto, o creemos sí, pero en parte. ¿Y en parte por qué? Porque no hacemos todo lo que el Señor nos dice, ¿no? Y entonces no permanecemos en Él, porque no estamos haciendo lo que Él nos dice. Porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, para que permanezca en nosotros la palabra, nosotros tenemos que obedecer la palabra, ¿verdad? Ahora, como no hacemos esto, entonces no pasa lo otro. Nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos. Ahora, ciertamente el pedido no es automático, instantáneo, porque también usted sabe la otra parte. En el mismo caso de Abraham. Porque Dios le pidió a Dios un hijo y Dios le dijo que sí, te voy a dar, pero pasaba el tiempo, pasaban los años, estaban viniendo viejitos, tanto él como su esposa, y no recibían, y ellos seguían confiando. Dice que a medida que iba envejeciendo, seguramente a Abraham se le iban las esperanzas y le venía la lucha y le venía
la duda en alguna manera, y dice la palabra que él se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios. Se fortalecía dándole gloria a Dios. Dándole gloria a Dios. Entendamos esto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchados? ¿Cuántas veces nosotros le damos gloria al Señor? ¿Cuántas veces tienes luchas? ¿Cuántas veces tu fe flaquea? Es cuando tenemos que empezar a darle gloria al Señor, glorificar al Señor. Porque esto fue lo que hizo Abraham y a él le resultó. Se fortaleció en la fe por darle gloria a Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dios cumplió tal cual todo lo que Dios le había dicho, Dios lo hizo. Amén. Amén. Yo quiero creer cada día más en Él. Ahora, me viene a veces, muchas veces, ese bajón, ese debilitamiento, porque es propio y es natural. Le pasó también a Abraham. Pero pido al Señor su gracia para poder mantenerme glorificando al Señor, porque sé que esto hará que se cumpla su promesa. Amén. Amén. Ahora, hermanos, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Que permanezcan en nosotros la palabra del Señor es que tal cual como el Señor le habló a Abraham, así él conservó la palabra y creyó que se iba a cumplir esa palabra aunque todo le vino en contra. Entonces, el Señor nos dice, si hacen ustedes así, pueden pedir lo que quieran y se los voy a dar. Pueden pedir todo lo que quieran. Ahora, esto es lo que dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Dice esto? Dice también lo otro. Prendámonos de las dos cosas. Afirmemos nuestros corazones en las dos cosas. En lo previo, lo anterior, es decir, permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y entonces vamos a mantenernos firmes en la fe de que lo que le pedimos, el Señor nos va a dar. Amén. Amén. Ahora, que no vaya a ser que nuestro amén sea incredulidad, ¿verdad? Porque a veces es amén nada más, de boca para afuera, pero el corazón no está creyendo. Jesús se asombraba de la incredulidad de toda la gente que le rodeaba en Nazaret. Se asombraba. El asombro del Señor, a veces nosotros podemos pensar, nos asombra algo lindo, ¿verdad? Algo que está fuera de serie, algo lindo, eso nos asombra. A lo otro no le llamamos asombro, a lo negativo muchas veces. Pero acá dice en la palabra que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente. Estaba asombrado. ¿Qué es estar asombrado? Sorprendido. El Señor diría, no puedo creer. Que no crean. Es imposible que soy yo. Me vieron desde el vamos, ¿saben quién soy yo? Y al decir o al pensar así, Jesús sabía qué estaba diciendo. No les iba a estar hablando cosas tontas, cosas necias, cosas increíbles. No, él hablaba y sabían que era el hijo de María y el hijo de José, pero sabían también otras cosas que nosotros desconocemos de la vida cotidiana del Señor, y estoy seguro de que era una persona ejemplar, porque no cabe ninguna otra cosa de él. Porque aunque no dice el Evangelio cómo fue el crecimiento y cómo fue la vida del Señor durante toda desde los 12 años, el último registro, hasta que tiene después 33 años. No hay registro más que cuando empieza otra vez, o cuando comienza su ministerio, cuando se bautiza, a los 30 años.
Pero antes, desde ahí, desde los 12 hasta los 30, nada se sabe. Ahora, estoy seguro de que durante todo ese tiempo no habrá sido un malandra. No habrá sido una persona que andaba de boliche en boliche. No habrá sido jamás una persona que le gustaba la pachanga, ni nada de todas esas cosas, porque es el Hijo de Dios. Y aunque no hay registro de las cosas que él haría y cómo era como hombre, como persona, no hay ninguna duda de que su conducta fue intachable porque fue sin pecado. Ahora, cuando alguien escucha algo de alguien que no sabe y después investiga un poquito y sabe que es así, y le gusta tal cosa, ya inmediatamente lo descarta y lo descalifica por saber o por tener conocimiento de que esa persona no vale lo que dice. Dice, puede decir tal cosa, pero nosotros sabemos quién es, cómo anda, qué. Ahora, el testimonio que con toda seguridad acompañaba a Jesús, ¿qué piensa usted? ¿Cómo sería? Dígalo. Intachable, bueno, perfecto. Y sabiendo todos los que lo conocían quién era Jesús, lo que Jesús decía, ellos no creían. Por eso Jesús dice, estaba asombrado, sorprendido, tremendamente sorprendido, que ninguno de ellos creía en él, creía sus palabras. Y a causa de no creer a sus palabras, Jesús no hacía milagros. Diciendo de otra manera, a causa de no creer a su mensaje, él no respondía a las oraciones. Él no podía darles las cosas que ellos pedían de pronto porque no creían en él, no creían a sus palabras. ¿Se da cuenta? Nosotros necesitamos creer en el Señor y creerle a Él y que su palabra permanezca en nosotros para que entonces lo que nosotros le pidamos, Él nos lo dé. Luego anduvo también por otra región, Capernaum. Y dice también la palabra que no pudo hacer allí milagros porque la gente era incrédula, a causa de la incredulidad de la gente. ¿Qué es lo que no creía? La palabra que Jesús decía. Y Jesús mismo dijo, se me fue el nombre de estas dos ciudades, si allá se hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra, se hubieran hecho las maravillas que ustedes pudieron ver, que ustedes pudieron escuchar, toda aquella gente se habría arrepentido y hubiera creído. Y dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en tal parte se hubiera hecho todas las cosas que se hicieron en medio de ustedes, y hubieran ellos escuchado lo que ustedes están escuchando, dice, ¿cuánto tiempo haría que todos se hubieran arrepentido? Y señala de que no había fe. Había incredulidad, oían la palabra, pero no creían. Qué cosa terrible. Ahora bendito sea el Señor que hay gente creyente. Bendito sea el Señor que hay gente que tiene fe. Bendito sea el Señor que el Señor obra en aquellos que creen. Mencionamos el caso de aquel centurión en Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos
en estos pasajes, en estas palabras, en estas escrituras. Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué cosa tremenda es lo que puede pasar en el corazón de alguien como para que, escuchando la palabra del Señor, del propio Jesús, no crean en Él? Pero déjeme decirle que muchas veces pasa también esto mismo hoy, en este tiempo. La gente sigue oyendo y sigue oyendo y sigue oyendo la palabra y sigue sin creer a Jesús. Y sigue sin creer a Jesús, pese a que dicen yo creo en Jesús. Pese a decir que ellos creen en el Señor y que son cristianos. ¿Y por qué son cristianos? Porque van a la iglesia. Creen en Jesús. Van a la iglesia, cantan, oran, llevan la Biblia, llevan y traen, leen la Biblia. Pero cuando Jesús habla a través de su palabra, cuando se lee la palabra, cuando el Señor nos dice lo que nosotros tenemos que creer que es su palabra, muchísima gente sigue sin creer a la palabra. Cree en Dios, cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Y aquí encontramos entonces el gran problema por el cual las oraciones no son respondidas. Aquí está el problema grandísimo de muchísima gente. Y entonces dicen, ore usted porque a usted el Señor le escucha, a mí no. ¿No? Alguien dijo, ore usted porque usted sí está cerca de Dios y yo no. Y usted sabe que el Señor escucha, pero ¿a quiénes? A los que le obedecen. A los que tienen fe, a los que limpian su corazón, a los que se acercan a Él con integridad, con amor, que se rinden al Señor, que limpian su corazón, y entonces Él oye la oración de aquel que se purifica. Pero de aquel que no se purifica, el Señor no oye, porque dice que la oración de los impíos Él no oye. Y entonces sí es verdad que el Señor oye a unos y a otros no. ¿Por qué? No es porque Él haga acepción de personas, es sencillamente por la condición que Él ha puesto, que es necesario que nosotros limpiemos nuestros corazones. Amén. Es necesario que nosotros limpiemos, purifiquemos el corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos, los que limpian sus corazones. Pablo escribiendo en una de las cartas, ya vamos a leer después más adelante en algún momento, dice, aquellos que con corazón limpio invocan. ¿A quién? Al Señor. Esos que con corazón limpio invocan al Señor siempre recibirán del Señor sus dones, sus beneficios, sus gracias y su poder. Aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, si no limpia el corazón, entonces es imposible que el Señor responda. Es más, el Señor dice que no oye la oración del impío. Clamarán a mí, dice, y no oiré. Porque sus corazones son duros, porque sus corazones son impíos, porque no se han limpiado. La gente dice y se autoconvence de que Dios tiene que oír la oración de todos. Y no es así. Para que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que limpiar nuestros corazones, hermanos. Amén. Decimos amén a la palabra. Debemos limpiar el corazón. Porque si no oirá el Señor. Y si el Señor cierra sus oídos a causa de la dureza del corazón, pues entonces, ¿qué respuesta se supone usted que vendrá? ¿Vendrá alguna respuesta? ¿Vendrá alguna devolución? ¿Vendrá algo de parte del Señor para aquel que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo si nunca limpia el corazón? ¿No? Esto no es otra cosa que decir las cosas como son.
Porque si uno lee un pedacito del texto, pedid y se os dará, nada más, yo creo en esto, creo en esto, creo en esto, y repito, pedid y se os dará, dice tu palabra, Señor, aquí hay. Pero leamos todo lo otro también. Y hagamos, no solamente leamos, sino creamos y afirmemos el corazón para poner en práctica eso en el nombre de Jesús, aunque eso no signifique postrarnos delante del Señor y llorar arrepentidos por nuestros pecados, que es lo que va a abrir la puerta. Amén. Amén. Pero el Señor se maravilla, tanto se asombró por la incredulidad de mucha gente antes, y yo estoy seguro que sigue asombrándose el Señor cada día más de la gran incredulidad de muchísimos cristianos. Muchos que dicen que son cristianos, pero son de corazón duro porque no creen a la palabra. Oh hermanos, que nos halle el Señor a cada uno de los que estamos aquí. Que nos halle, que nos encuentre el Señor. Que si el Señor nos dice algo, nosotros nos abracemos a esa palabra y digamos, Señor, aunque me cueste y aunque todo me grite que no, yo digo amén a tu palabra y depongo mi actitud de incredulidad, echo fuera la incredulidad de mi corazón y creo a tu palabra, Señor. Acepto tu palabra y me dispongo delante de ti, aunque está difícil la cosa para mí, en tu nombre, Señor, yo me dispongo a creer plenamente esto que tú me dices. Creerle al Señor es obedecerle a Él. A veces obedecer no nos conviene, ¿verdad? Repito, obedecer al Señor no nos conviene muchas veces. ¿Sabe por qué no nos conviene? Porque vamos a tener en contra muchas cosas. Vamos a tener oposición y vamos a tener contrariedad, con seguridad. Y entonces ahí frente a esto es que, sí, Señor, yo creo en ti, amén, pero no te creo a ti. Aunque no decimos esto, pero en los hechos y en la práctica se demuestra esto porque no se hace lo que el Señor nos dice. Ahora este centurión, vamos a leer versículos 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Compartimos antifonalmente esta porción de la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este era un soldado romano. Por eso dice, ni aun en Israel no pertenecía al pueblo de Dios, este centurión. No era un conocedor de las Escrituras. No era una persona que había leído los mandamientos, que se había criado aprendiendo los mandamientos, como el caso de todos los judíos, porque ellos iban a la escuela desde niños para aprender la ley, para aprender de Moisés, para aprender todas las cosas dichas por Dios a través de los profetas. Pero este hombre no pertenecía al pueblo de Dios, era un extranjero, era romano. Y sin embargo, cuando oyó de Jesús, evidentemente el Espíritu de Dios obró dentro de él al escuchar de Jesús, se acerca a Jesús para presentar su pedido
Y cuando le dice al Señor qué era lo que él quería, la necesidad que tenía, el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Creyó a la palabra. Creyó totalmente a la palabra y al punto creyó que dijo, ni siquiera, Señor, es necesario que tú desciendas a mi casa. Yo creo de que si tú dices la palabra, como ya la dijiste, solamente eso basta. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta y va a saber que en esa misma hora su siervo fue sano. Recibió la salud, recibió la sanidad. Había creído este hombre completamente, creyó y se afirmó. Y es más, él al punto se humilló, que dijo, no soy digno yo de que tú entres a mi casa, que te metas bajo mi techo. No, yo no tengo la dignidad como para que tú, siendo quien eres, vengas y entres a mi casa. Solamente di la palabra. Y dice, el Señor se maravilló de esto, de esta respuesta de este hombre, de este extranjero. Y le dijo a los que iban con él, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, así como se asombraba de la incredulidad de otros, ahora estaba Jesús asombrado de la fe de este hombre. Y vamos a leer el otro caso que mencionábamos también de paso el domingo pasado, en Mateo capítulo 15 ahora. Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 28. Y quiero a propósito que podamos leer todo este pasaje para que usted vea y se dé cuenta lo glorioso de la fe. Porque no es tan fácil para esta mujer, no es tan sencillo para esta mujer obtener lo que ella estaba pretendiendo. Preste mucha atención, por favor, mientras vamos con la lectura. Versículos 21 al 28. Leemos antifonalmente otra vez. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de la fe! Jesús le dijo, primero ni siquiera le respondía. No le respondía porque el Señor obviamente sabe todas las cosas y conoce todo, ¿verdad? Pero no correspondía que Jesús atendiese a esta mujer extranjera. Porque dice, no es, yo vine para a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres una persona extraña, extranjera, perteneces a
a otro pueblo. Yo he venido para cumplir mi misión aquí. Y esto lo aclaró el Señor después porque ella insistía. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. No sé cuántas veces habrá dicho. Y entonces, como el Señor no le decía nada, los discípulos le dijeron, despídela de una vez para que no deje de molestar a esta mujer. Dile que ya basta. Y ahí entonces el Señor le aclara a esta mujer por qué no quiso ser descortés, como era propio del Señor, obviamente, y le dijo, mira, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y de echarlo a los perrillos. Estaba hablando, poniendo un ejemplo, el Señor obviamente aquí. Y ella entonces no se dio por vencida, porque ella seguía creyendo que algo el Señor podía hacer por ella, que iba a hacer algo por ella. Ella tenía fe en su corazón. Y entonces dijo, sí, Señor, yo respeto lo que tú me dices. Pero aún de las migajas que caen de la mesa, los perrillos esos de que tú hablas, ellos pueden comer. Los perrillos andan ahí a las vueltas por si se cae algo, no pierden la ocasión. Y aunque sea eso que cae de la mesa, yo quiero, Señor. Y esto asombró nuevamente a Jesús. Y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y como toda persona que tiene fe, el Señor no le echa fuera. Él le dijo, hágase contigo así como tú quieres. Hágase contigo como tú quieres. ¿Sabe por qué? Como producto, como resultado de la fe. ¿Cuántas veces el Señor no hace a causa de la incredulidad? Porque, hermanos, insisto en esto, muchas veces hay muchísima gente hoy día que se autotitula cristiana y que va acá y va allá y hace esto y hace lo otro y hasta parece grandes sabios de la palabra, pero sin embargo usted le habla la palabra o le dice la palabra y ellos tienen siempre contrariedad hacia la propia palabra que ellos dicen creer. Y esto no es ni más ni menos que falta de fe, es incredulidad. Y por tal cosa, entonces no hay respuesta a las oraciones. Necesitamos nosotros creer. ¿Cree usted esto? Amén. Creer a la palabra. Señor, tú me dices aquí esto. Fíjese, esta mujer recibió aparentemente una negativa del Señor y ella dijo, Señor, yo creo a tu palabra. No me corresponde a mí, yo no soy digna de esto, pero Señor, aunque sea una migaja, yo quiero. Lo que venga de ti, yo amo, yo necesito, yo quiero que tú obres en mi vida. Y el Señor se maravilló. Grande es tu fe, mujer, sea hecho. Porque el Señor siempre responde a todo aquel que Él cree, que cree su palabra, que espera en Él. A veces pasará el tiempo seguramente, porque Dios nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba, pero Él responde. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que reconocer que muchos supuestos cristianos, aunque se dicen a sí mismos que lo son, sin embargo no creen al Señor. No le creen a Él. No le creen a Él. ¿No estará sorprendido el Señor? ¿No estará maravillado el Señor de alguna manera de que digan ser cristianos y no le creen? Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Si quiere anotar el texto donde dice Santiago capítulo 2 versículo 23,
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Amigo de Dios por creerle. Bendito sea tu nombre, Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Seguramente nos sigue diciendo también a nosotros, porque la misma palabra que era para ellos es para nosotros. Si nosotros le creemos y hacemos lo que Él nos manda, no importa que todo nos vaya para atrás, pero por hacer lo que Él nos manda, ¿le obedecemos? Él nos considerará sus amigos. ¿Cuánto creemos esto? Hermanos, es palabra del Señor. Necesitamos permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en nosotros. Ahora, el Señor nos llama a que vayamos a Él. Esa fe tiene que manifestarse en la oración. Nos llama para que oremos. Alguien dijo cierta vez, unas palabras que yo las he registrado porque esto realmente entiendo que es así. Y dice esta expresión, nunca somos tan altos como cuando estamos de rodillas. Nunca somos tan altos como cuando estamos de rodillas. ¿Entiende? Alguien cuando se postra, cuando está ahí delante del Señor, entonces realmente es alto, es grande. Cuando está postrado, rendido, entregado, sin reclamar nada, solamente postrado. Como esta mujer que le dijo, Señor, aunque no me corresponda a mí, pero ella estaba ahí postrada, solamente creyendo, y el Señor le dio. El secreto de nuestros fracasos muchas veces, hermanos, está en nuestra falta de oración. Y esa falta de oración es resultado directamente proporcional a la falta de fe. Cuando no hay fe, entonces no hay oración. ¿Por qué? Porque decimos, seguramente, ya oré una y otra vez y no pasa nada. Entonces sigo adelante yo. Hago yo lo que a mí me parece, porque ¿para qué orar si no hay respuesta? Pero el tema es que no es que la oración no sea efectiva. El tema es que si nosotros no obedecemos a la palabra, ¿verdad? El Señor nos manda a que oremos. ¿Cuántos saben esto? Nos dice que oremos sin cesar. Orad siempre. Siempre permanezcan en oración. Y el Señor nos manda a que oremos y Él nos dio el ejemplo. No solamente que dijo que oremos, sino que nos dio ejemplo porque Él hacía esto. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos señalado, ya hemos aprendido. El Señor no solamente que nos manda a orar, sino que Él mismo oraba y nos daba ejemplo siempre para que nosotros hagamos. Por una cosa o por otra, nosotros a veces postergamos, como sabemos, nuestro tiempo de oración. Y esto siempre nos juega en contra. ¿A cuántos les pasa esto? Por una cosa o por otra. Uno se propone ir a orar y es la hora cuando pasa una cosa. Cuando pasa otra. Cuando surge otra cosa. Y cuando queremos acordar, ya no oramos. Ya no estuvimos como teníamos la pretensión de estar. Era nuestro propósito y dijimos, Señor, pero si yo quería, ¿y por qué? Y bueno, se pasó el día y no sé, por una cosa o por otra, no oramos. Y el Señor espera que nosotros oremos. Y ahí está el diablo atacándonos de una y de otra manera y de otra manera, porque Él no quiere, hermanos,
Satanás no quiere que nosotros oremos. Grábese esto. Satanás busca y va a procurar que usted no ore. Usted dice, voy a hacer algo para el Señor. Bárbaro, dice Satanás, anda y hace. No hay ningún problema, anda, invertí tu tiempo, hace esto, hace lo otro, trabajar para Dios. No hay ningún problema con eso. Pero si usted dice, voy a orar, ahí no. Cuando una persona vence lo que sea para estar con Dios, entonces el diablo tiembla. El diablo se incomoda. El diablo no se va a quedar tranquilo cuando alguien empieza a orar. Va a empezar a movilizarse con toda seguridad y va a lanzar su ataque. Pero hermanos, si nosotros estamos delante del Señor, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Amén. Podemos estar seguros en Él. Pero insisto, nosotros podemos hacer cosas, podemos trabajar, esforzarnos, sacrificarnos por el Señor, para su obra, y el Satanás no va a hacer nada, no va a estar, no le va ni le viene. Pero cuando nosotros nos dedicamos a orar, entonces ahí sí, entonces esto le causa una gran molestia a Satanás. Cuando un cristiano se dispone a orar, entonces Satanás se va a levantar en su contra. Grábeselo, por favor. Ahora, a causa del ataque del enemigo, entonces muchísima gente ahí retrocede otra vez. Muchas personas hoy, en este tiempo, no oran. Son cristianos, pero no oran. ¿Me está escuchando? Dicen que son cristianos, pero no oran. Ah, sí, yo oro. Antes cantaba, damos gracias, Señor, por el pan, y ahora oro. No, eso no es. A eso no me estoy refiriendo. Orar es tomar ese tiempo para estar a solas con el Señor. Hermanos, yo estoy seguro de que todos los que estamos acá, si es que estamos en esa lucha, vamos a tener mayor lucha. Vamos a tener mayores dificultades, pero necesitamos perseverar en la oración. En el pueblo de Israel pasaba esto también que sigue pasando en la iglesia hoy. La gente esquiva la oración. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 7. A causa de esto de la falta de oración, viene el estancamiento, las trabas, las dificultades, la falta de crecimiento, la falta de frutos, no hay frutos ni para acá ni para allá, es como que no pasa nada. Veamos lo que dice este versículo, todos juntos por favor. Isaías 64, 7. ¿Lo tiene? Sí. Ahora. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nadie hay que invoque tu nombre, nadie hay que ore, nadie hay que se despierte, dice, para apoyarse en ti. Qué terrible, ¿no? Y a causa de esto, dice, escondiste de nosotros tu rostro. No hay respuesta. Porque no hay dedicación a la oración. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En otras palabras, nuestras maldades triunfan sobre nosotros muchas veces como resultante de esto, de nuestra falta de búsqueda del Señor. Esto le pasaba al pueblo de Israel, y hermanos, sí, esto es lo que sigue golpeando a la iglesia, sin ninguna duda hoy.
porque mucho más está la gente dispuesta a hacer cosas, como dije, para Dios. Ir a la reunión, cantar, saltar, chiflar, pero hacer parada de mano, lo que sea. Puede hacer lo que a usted le venga en gana para Dios supuestamente. Pero llámelo para orar. Y ahí ya no tiene la misma disposición. No tiene esa disposición delante del Señor, porque ya eso tiene que ver con entrar a su cuarto secreto y encerrarse ahí sin que nadie lo vea, sin que nadie sepa, sin que nadie se entere. Porque esa es la otra, ¿verdad? Puede incluso ir a la reunión de oración, pero ¿cuán dispuestos estamos para ir y apartarnos solos para orar? Solos para estar con el Señor, solos en la presencia del Señor, sea en la noche, sea en algún momento, pero solos. Al no haber quien invoque, al no haber quien clame, quien se disponga delante del Señor para esto, a causa de esto vienen muchos males. Pasó esto en el pueblo de Israel, tanto que Dios habló a través del profeta Isaías, esto, y tal cual, hermanos, es lo que sigue pasando hoy. Miles de cristianos, insisto, andan de reunión en reunión, todos contentos, pero sin conocer a Dios. No hay un fluir del Señor, porque no están unidos al Señor, tienen mucho gozo supuesto por las cosas que oyen, por las cosas que saben, por los ministerios que reciben, pero en verdad no tienen fruto de vida espiritual, relación con el Señor. Y hermanos, esto es lo que necesitamos. Esta es nuestra necesidad. Aquí yo me quiero quedar en esta noche. Esta es nuestra necesidad. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender esta como mi realidad, como mi necesidad, como mi carencia, como mi mayor